¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver cómo calcular la fuerza de un cilindro, ya sea neumático o sea hidráulico. Las primeras consideraciones que debemos tener para calcular la fuerza teórica de un cilindro, esto es sin contar el rozamiento, es que debemos conocer el área efectiva de dicho cilindro. Esa área efectiva se obtiene con la información del diámetro que tiene el cilindro o el vástago en este caso, perdón, el diámetro que tiene el cilindro o el émbolo y el diámetro que tiene el vástago. Además, para poder calcular posteriormente la fuerza, debemos de conocer la presión de trabajo. Esta generalmente se proporciona en unidades de bares. Para los cálculos de las áreas, tendríamos los siguientes. El área efectiva del pistón en avance, ¿sí? Sería considerando el diámetro del émbolo de mi cilindro, que es el diámetro grande. Para calcular esta área de avance, nosotros solamente tendríamos que multiplicar pi por el diámetro del cilindro al cuadrado entre 4. O podemos utilizar la fórmula que es más comúnmente utilizada, la de pi por radio al cuadrado, pero eso nos involucraría dividir el diámetro entre 2, elevarlo al cuadrado y podría llegar a complicarnos la cosa, ¿no? Entonces, si conocemos el diámetro, lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre 4 y lo multiplicamos en... Esto es para obtener el área de avance de mi cilindro. Para el área de retroceso, en cambio, esta área es menor, ¿sí? Debe de ser menor porque le tendríamos que estar descontando la abertura de mi cilindro del tamaño de mi vástago. Entonces, si nosotros conocemos el diámetro mayor del cilindro o del émbolo y el diámetro menor, en este caso es del vástago, tendríamos que hacer una resta. Al cuadrado del diámetro mayor le restamos el cuadrado del diámetro menor, dividimos entre 4 y lo multiplicamos por pi. Esto me va a dar el área a la hora de retroceder mi vástago. ¿Ok? Pues una vez que tenemos las áreas, pues vamos a pasar a la parte de las fuerzas, que es generalmente lo que se nos pide, que calculemos la fuerza con la que avanza el cilindro y la fuerza con la que regresa. Esto obviamente para cilindros de doble efecto, ¿no? Recordemos que el cilindro de simple efecto no ejerce fuerza al retorno, ahí la fuerza sería más que nada la que aplique o la que ejerza, mejor dicho, el muelle, que es el que ceder. Eh, Debemos de tener en cuenta que la variable de presión se trabaja en bares y la fuerza la vamos a obtener nosotros en newtons. Para calcular la fuerza de avance de un cilindro, nosotros multiplicamos el área, en caso de avance, lo multiplicamos por la presión. Recordemos que la fórmula de presión es igual a fuerza sobre área, es una fuerza aplicada sobre un espacio, sobre un área determinada, una superficie. Igual la fuerza de retroceso sería multiplicar el área de retroceso por la presión a la cual se está trabajando. Ahora, ¿por qué lo dividimos entre 10? Lo dividimos entre 10 porque generalmente se requiere saber qué tantos kilogramos es que voy a poder yo empujar o jalar con mi cilindro. Y si tenemos en cuenta que un newton equivale a 102 gramos o 10 newtons equivalen este, a un kilogramo, ¿sí? Tendríamos que dividir nosotros el resultado que nos dé en newtons entre 10 para poder obtener un aproximado en kilogramos de la fuerza que yo puedo, perdón, de la masa que puedo empujar o jalar con mi cilindro. Es por eso que tenemos aquí la presión dividida entre 10 para que la fuerza nos la dé en kilogramos. Ahora bien, eh, para finalizar, si necesitamos que el cálculo de esta fuerza sea la real y no la teórica o real, debemos de tener en cuenta el rozamiento, ¿sí? El rozamiento es esta fricción que se lleva a cabo con todo material que esté moviendo y esté en contacto con algún otro, y eso sabemos que presenta una fuerza de oposición o una resistencia,
y va a haber pérdidas respecto a mi cálculo de la fuerza teórica. ¿Sí? Para presiones que oscilan entre los 4 y 8 bares, la fuerza de rozamiento generalmente va de entre un 5 y un 10%. En ocasiones el mismo problema no nos va a dar esa información, pero si estamos ya en una aplicación del mundo real con tiempo real, nada más hay que tener esto en consideración. El movimiento se va a llevar entre 5 y un 10% de mi fuerza cuando esté trabajando con presiones entre 4 y 8 bar. Finalizar, nosotros solamente a mi fuerza teórica le tendríamos que restar ese porcentaje del rozamiento. Vamos a ver un ejemplo práctico. Si tenemos un cilindro de 100 milímetros de diámetro, este es el diámetro mayor, con un vástago de 20 milímetros y se está trabajando una presión de 6 bares, entonces la fórmula sería la fuerza de avance es igual al área, aquí es el área, pi, diámetro mayor al cuadrado sobre 4, eso lo multiplico por la fuerza, perdón, por la presión, y ya vimos que lo tendríamos que dividir, tendríamos que dividir entre 10 para poder obtener la masa que vamos a mover. ¿Sí? Aquí la formulita está mal, sería la fuerza de retroceso. Fuerza de retroceso considera tanto el diámetro mayor como el diámetro menor, cual me va a dar un área efectiva de mi cilindro. Los elevamos al cuadrado, realizamos la resta, dividimos entre 4 y multiplicamos por 4. Y ahí obtendríamos el área efectiva de mi cilindro. Lo multiplicamos por la presión y dividimos entre 10. Entonces, como pueden observar en este caso específico, la fuerza de empuje o de avance sería mucho, bueno, no mucho, sino sería mayor que la fuerza que podemos obtener en el retroceso. Y esto se debe principalmente a la diferencia de áreas. Recordemos que según Pascal, la fuerza va a depender mucho del área con la cual se esté trabajando. Mayor área, mayor fuerza, a menor área. Entonces, para resolver el problema que se nos está pidiendo, dice que se mueve un cilindro de doble efecto con un fluido, donde el diámetro del pistón, en este caso sería del cilindro, el diámetro grande, es de 75 milímetros y el diámetro del vástago, el diámetro pequeño, sería de 20 milímetros. La presión de trabajo es de 6 por 10 a las 5 pascales. Este 6 por 10 a las 5 pascales equivale a 6 bares. ¿Sí? Hay que poner 6 bares. Y la resistencia del muelle es de 60 newtons. Pues aquí en lugar de un cilindro de doble efecto, tendría que ser de simple efecto. ¿No? Simple efecto. Porque se tiene un muelle cuya resistencia es de 60. Entonces, nos dice que el rendimiento del cilindro es del 90%. Quiere decir que el 10% de la fuerza que nosotros obtengamos se va en el rozamiento, se pierde. Nos pide que calculemos la fuerza teórica que este cilindro entrega en su carrera de avance. Nosotros básicamente solamente tendríamos que obtener o realizar esta formulita de avance, donde multiplicamos pi por el diámetro mayor al cuadrado, que en el caso de esta práctica sería de 75. 75 al cuadrado sobre 4, lo multiplicamos por pi y obtenemos el área de avance. Lo multiplicamos por la presión, en el caso de nuestro problema es la misma, 6 bares, y la dividimos entre 10, lo cual nos va a dar una fuerza de avance de 4.000, bueno, aquí va a variar, ¿no? Ya no va a ser de 4.000, va a ser un poco menor debido a que el área es menor. ¿Ven? Esa sería para la fuerza de avance teórica. Ahora, la fuerza real o efectiva del cilindro debe de considerar el rozamiento. Dice que el rendimiento de mi cilindro sería del 90%. El rendimiento. Entonces, si yo saco mi calculadora y elevo mi diámetro al cuadrado, 75 por 75 me va a dar 5.625. Esto lo divido entre 4, 1406.25 y lo multiplico por pi
me va a dar un resultado de 4417.86. Esta es el área de mi cilindro. Yo lo tengo que multiplicar ahora por la presión a la cual estoy trabajando, que en mi caso es de 6 bares, lo cual me da un valor de 26.507 newtons. Y yo quisiera saber la cantidad de kilogramos, pues nada más lo divido entre 10, ¿no? Mi formulita, y yo podría empujar 2.650.71 kilogramos. Esa presión y con ese cilindro. Esto es en cuanto a valores teóricos. Para valores reales, yo tengo que trabajar o estaría trabajando con el 90% de este valor. ¿Sí? ¿Cómo obtengo ese 90%? Pues nada más lo multiplico por 0.9. Entonces, la fuerza real de mi cilindro, el valor real de masa que yo puedo empujar, sería de 2.385.74 kilogramos. Esa sería la fuerza real o efectiva del cilindro en kilogramos. ¿Sí? A ustedes se les pide que lo calculen en newtons. Entonces no tendrían por qué dividir de 10. Hay que aplicar la formulita que ya vimos anteriormente. Esta formulita evitan dividir entre 10 y van a obtener su fuerza real de avance y la fuerza, su fuerza teórica de avance, y la fuerza real sería obteniendo el 90% de esa. Su práctica también les pide que dibujen el esquema de este circuito hidráulico con una válvula 4. Entonces, hay que utilizar una válvula 4.2 para controlar el avance de mi cilindro. ¿Sí? Podremos poner un pulsador para activar el avance y con un muelle para el retroceso. Nada más un circuito muy sencillito donde hay que dibujar nuestro grupo motriz, la válvula con su activación, su retroceso, salida tanque, y esta conectarlo al cilindro de simple efecto con retorno por muelle. ¿Bien? Y en esto consistiría básicamente la práctica demostrativa